Bendiciones. Hoy usted va a conocer quiénes son los haitianos en la Biblia. Mire, todo el mundo, de una u otra forma, está en la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia lo que relata es cosas, casos y cosas de gente que vivieron en la antigüedad. Y la gente que vivieron de la antigüedad somos nosotros mismos, los hijos de 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 toda esa gente que vivieron en la antigüedad. Y usted dirá, bueno, pero que nosotros somos otro continente, que la Biblia se escribió para la gente que vivía en el Medio Oriente, ellos son los que estaban ahí en la Biblia. No, señor, no, señor. Los haitianos están en la Biblia, nosotros estamos en la Biblia. Ahora, ya yo conté el otro día, y aquí voy a refrescar quiénes somos nosotros también en la Biblia. Quédese ahí. Porque yo quiero que usted le dé seguimiento y quiero que Dios me ayude a yo contar esta historia que viene desde Génesis. No me lo estoy inventando de que mire que aquello, no jalé por la greña, de que mira que estos que están aquí. No. Todo el problema con los hermanos haitianos y otros hermanos y todo el mundo, los rusos y todo el mundo, viene desde Génesis. Padre, Señor, ilumíname, dame fuerza y dame fortaleza para que Dios me dé entendimiento, porque no estoy leyendo nada, no voy a coger un versículo bíblico, sino todo lo voy a sacar de lo que Dios me ha mostrado. Miren, todo comienza en el huerto del Edén. Pecan Adán y Eva y son sacados del huerto del Edén por el pecado, porque Eva se fue a hablar con una serpiente. Usted tiene su marido, ¿qué usted busca hablando con serpiente? Pero ese no es el tema. Salen, los sacan del huerto del Edén y allí dice la palabra que conoció Adán a su mujer. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y tuvieron un hijo y le pusieron Caín. Presta atención. Hijo primogénito de Adán y Eva, el primer hombre, hijo de matrimonio, porque pudo haber tenido muchas hijas antes de eso y no lo tomaban en cuenta. En ese tiempo las hijas no le tomaban en cuenta. Primer hombre, Caín, era el primogénito y por ende el príncipe heredero de toda la humanidad. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice la palabra que Caín le llevó ofrenda a Dios, pero también Abel le llevó ofrenda a Dios, y Dios vio más gracia en las ofrendas que le llevaba Caín que en la que le llevaba Abel. ¿Qué sucede? Que esto le retuerce a Caín. ¿Por qué? Bueno, porque si Dios, el jefe, el que hizo el mundo, el que determina todo, el que es soberano, el que muere por el que Él quiere muera y vive por el que Él quiere vive, entonces ¿cómo va a ser que las ofrendas de mi hermano más chiquito, que no le toca nada porque yo soy el primogénito, le están gustando más al Señor? Esto trae como consecuencia envidia. Y entonces eso trae, después de la envidia, ¿qué es lo que viene? La muerte. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Se lo lambió. Entonces dice Dios que apareció Dios a Caín, que la sangre de Caín clama en el cielo. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y Abel le dijo, se le paró Caín a Dios y le dijo: ¿y soy yo guardaespaldas de mi hermano? ¿Qué sé yo de tal? Pero ya lo había matado. Dice: la sangre de tu hermano está clamando. ¿A Dios? Dime, ¿cómo tú le vas a venir? Le va a venir a Dios con que él sabía todo. Entonces, él lo maté y ya. Entonces ahí Dios
cogió un pique porque era el primogénito, el heredero, y entonces ahí Dios maldijo, escuche bien, Dios maldijo a Caín. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y la maldición fue catastrófica. Esa maldición de que será desterrado es que te iban a quitar todo, escucha bien, ya tú no eras príncipe heredero, te iban a quitar todo el reino que existía en el mundo. Presta mucha atención, esta historia no es más que la historia de donde están los haitianos en la Biblia. Lo traigo desde Génesis. Si usted se pierde el hilo es porque no prestó atención. Caín es desterrado, pero no solamente que es desterrado, sino que hay una maldición sobre él que reza que toda la tierra que labrare no le dará su fruto. Preste mucha atención a esto, que esto es fundamental. Esta maldición de Caín, toda la tierra que labrare no le dará su fruto. Y entonces Caín es sacado de afuera del huerto, porque ellos estaban fuera del huerto. Bueno, de afuera del huerto fue sacado y desterrado a otro sitio. Ya no le tocaba nada. Entonces Adán y Eva, que vieron que ya no tenían hijos, porque habían parido uno que era el primogénito, pero ese primogénito se llenó de odio y se lambió el segundo. Ya no había hijos. ¿Por qué? Porque uno estaba muerto y otro estaba desterrado. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Presten atención, conoció de nuevo Adán a su esposa y tuvieron un hijo. Entonces le pusieron Se. Se pasó a ser el primogénito y el heredero de todo. Entonces, aquí comienza la guerra. ¿Por qué? Porque los herederos de Caín que estaban por allá entendían por la historia, porque la historia siempre se cuenta y la gente siempre estaba en un murmullo, entendían que Caín seguía siendo el primogénito. Pero los herederos de Se, los herederos de Se, entendían que ya Caín había sido desterrado y entonces vino la disputa y ahí fue un problema siempre y los hijos de Caín se rebelaron hasta que todo el clamor en contra de los hijos de los hombres que estaban en la tierra, pero más los de Caín, que eran los que estaban llenos de odio por un pique que habían cogido. Bueno, entonces todo ese clamor llegó hasta Dios y Dios decide acabar con el mundo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y entonces en ese momento es que Dios viene. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Envía un diluvio, pero antes de enviar un diluvio. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dice que Noé, escuche bien, dice que Noé vio gracia ante los ojos de Dios. Entonces Dios llamó a Noé y dijo: vaca, hazte un arca, porque voy a acabar con todo. Viene un diluvio y se van todos. ¿Por qué? Porque Dios quería llevarse la maldad de ese tiempo y que surgiera una nueva generación. Y entonces eso mismo sucedió. Se hizo un arca, duró 40 días, se aposó el arca. Y entonces salieron de nuevo la gente. ¿Qué sucedió aquí? Noé tenía, presten atención, tenía 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. ¿Qué le dice eso? Sem, Cam y Jafet. Tuvo el primero que fue Sem. ¿Por qué le puso Sem? Claro, porque Sem era el primogénito de Adán. Y entonces como Sem era el primogénito de Noé, entonces le correspondía la primogenitura y por eso le puso el mismo nombre de su antepasado,
Se. Entonces Sem es una tipología de Se, el hijo de Adán. Tuvo un segundo hijo y le puso Can. ¿Por qué? Porque fue el segundo hijo desterrado de Adán y entonces le tocaba el segundo. Y entonces Sem, Can y de tercero Jafet. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Tenemos aquí a Sem, presten atención a Sem, que era una tipología de Set, que era de los hijos de Dios, de los herederos, del primogénito. Tenemos a Can, que era una tipología de Caín, que había recibido la maldición de que la tierra no le dará fruto, eso hay que llevarlo. Y entonces tenemos a Jafet, que cada uno, toda la humanidad que tenemos hoy en día, todos los países del mundo, descienden de esos tres, de Sem, Can y Jafet. Los analistas calculan que los hijos de Jafet, bueno, pues son los asiáticos, algunos europeos y eso. Los hijos de Sem son de donde viene Abraham, donde tuvo la promesa, porque es el primogénito. Y los hijos de Caín, los hijos de Can, son un sinnúmero de... son los etíopes, son gente, los hijos de Can. Can tuvo unos cuantos hijos, entre ellos hay uno que se llamaba Cus. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Havila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Que se llama Sem. Sem era el primogénito, era el príncipe heredero. Pero teníamos un segundo que se llamaba Can. Y ya ellos sabían que venían con su problema desde allá, desde la primera generación, que los hijos de Caín estaban en desobediencia y no querían aceptar la primogenitura. Entonces aquí se arma el embrollo de nuevo. Y entonces, de esos 3 hijos, que parece que Can le hizo coca a Sem. ¿Y qué sucedió? Bueno, porque Can tuvo unos cuantos hijos. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El primer poderoso de la tierra no fue Sem, fue Nimrod, el primer poderoso de la tierra. Lo que significa que Can se alzó con la primogenitura y puso el más poderoso, una especie de anticristo, un hombre que mandaba el mundo, un hombre que hizo una torre de Babel. ¿Para qué? Para subir al cielo. ¿Por qué? Porque él estaba en desobediencia. Él hizo la torre de Babel. Nimrod, el hijo de Cus, hizo una torre para subir al cielo, que él estaba en desobediencia. Bajó Dios para ver la torre y la desbarató, porque dijo, no, es que esto no es de Dios. Lo primero es que la está haciendo el que no es primogénito. Y lo segundo es que quieren subir donde yo estoy. Y lo tercero es que ya ellos pierden descubrirme. No. Y entonces Dios desbarata la torre de Babel. Y después que desbarata la torre de Babel, presten atención a Nimrod, porque la Biblia dice que Nimrod se fue y construyó, ¿quién? Construyó Nínive. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Otro imperio prácticamente. Y entonces Nimrod se quedó por ahí, construyó Nínive, y entonces de Nínive vienen el pueblo, se construye el imperio, uno de los imperios más grandes de la antigüedad, el imperio asirio. Ahí se queda Nimrod, de los hijos de Cu y el nieto de Can. Entonces, ¿qué es lo que hace Sem? La generación de Sem, tranquilo, porque no construyeron nada. En Génesis capítulo 12, entonces Dios hace su magnífica obra. A uno de los hijos, de los nietos, de los tataranietos de Sem lo llamado Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
y lo llama y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué Dios llama a Abraham? Hay mucha gente que no sabe por qué Dios llama a Abraham. Porque Abraham era de la descendencia del primogénito, de la promesa. Era hijo de Sem, que a la vez era una tipología de Set, el hijo sustituto de Caín y Abel, que ya no existían primogénitos en el huerto del Edén. Bueno, entonces Dios llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te la mostraré, y haré de ti una nación grande. Todo tiene un hilo conductor. ¿Qué sucede? Que Abraham se fue en ese tiempo, se fueron a Egipto, se fueron allí. En Egipto a Abraham le regalaron una esclava. Bueno, porque ahí fue. ¿Por dónde uno consigue los esclavos? En Egipto que se consiguen los esclavos, llamada Agar. Cuando hablamos de Egipto, no estamos hablando de Egipto el país, sino el Egipto espiritual. El Egipto es inconverso, mundano. Entonces ahí consiguió Abraham una esclava. Pero ya Sara, que se le había prometido un hijo, que Dios le había dicho que le dará un hijo para que heredara todo, porque no es verdad que Dios iba a llamar a Abraham de Ur de los Caldeos para que heredara toda la tierra y no le iba a dar un hijo. Y entonces Sara, con poca fe, va y llama a Abraham y le dice: llégate a la esclava que te dieron los egipcios, se llamaba Agar, a la esclava Agar, para que tenga un hijo, porque si no, no vamos a tener heredero. La poca fe de Sara. Pero Abraham le creyó. Abraham no se llevó de la promesa de Dios y ¡pam! Tuvo un hijo con la esclava Agar, que se llamaba Ismael. Pero esa no es la historia que vamos a contar. Lo de Ismael lo contaremos después. Vino Dios, se le apareció de nuevo y dijo: no, ese no era el hijo, mira, el hijo se llamaba Isaac. Entonces tienen el hijo de la promesa que se llamaba Isaac. Como estamos contando rápido la descendencia de dónde viene el pueblo haitiano, no nos podemos desviar para allá, vamos a seguir con Israel. Isaac tiene dos hijos, uno se llamaba Esaú y otro Jacob. Volvemos a lo del inicio, el primogénito era Esaú. Pero ¿qué pasa? Que Esaú vendió su primogenitura, igual que Can. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que Esaú vendió su primogenitura y queda siendo el primogénito, aunque huyendo todavía porque se llamaba Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces Jacob se alza con la primogenitura y finalmente es el padre de las 12 tribus de Israel. Se encuentra con Raquel y entonces vienen, ahí es que nacen las 12 tribus de Israel. Presten atención, que este es el hilo conductor de esta historia, de dónde vienen los haitianos, pero de dónde venimos también nosotros. Las 12 tribus de Israel, Dios le prometió una tierra. Dice que fue la tierra de ¿quién? La tierra de Canaán, la tierra de los hijos de Can. Fíjate cómo la cosa fue cogiendo un orden. Aunque cuando ya salieron del arca, hubo uno que se alzó con el santo y la limosna, que fue Can, porque el hijo de él, Nimrod, él lo crió para que fuera rey y se hizo rey de todo. Fundó Babilonia, fundó Nínive y se quedó con el imperio asirio. Los hijos de los hijos de los hijos de Can y de Cus y de toda esa gente que eran lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el pueblo de Israel? Después que salen de Egipto, se le entrega a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Que dicho sea de paso, tengo que devolverme para decir que cuando salieron del arca, Noé se dio un humo. Y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Fabricó un vino. Se fabricaba un vino, los hombres ellos sabían fabricar vino. Y se dio un humo. Y entonces Can, el perverso de los hijos de los descendientes de Caín, vio la desnudez de Noé. Y entonces él fue y se lo dijo a los hermanos, a Can y a Sem y a Jafet. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más:
Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Y entonces Noé maldijo a quién, maldijo a Canaán, maldijo el nieto. ¿Por qué maldijo el nieto? Mucha gente no sabe, no lleva el hilo conductor. ¿Por qué maldijo el nieto? Sencillo, porque ya Can tenía la maldición de Caín. Porque ya a Caín se le había dado una maldición de que ni siquiera la tierra que labrara le iba a dar sus frutos. Y ese árbol genealógico de ser el segundo dentro de los hijos de Noé era que le daba la característica y el perfil que ya había nacido con eso. Y entonces, por eso es que Dios dice, le entregue a la tierra de Can, de los hijos de Can, a Abraham. Eso es pleito. Eso es pleito. Entonces el pueblo de Israel se instala, viene Moisés, los saca de Egipto, porque estamos contando la historia de los haitianos, de dónde vienen los haitianos. Viene Moisés, los saca de Egipto, los lleva y luego Josué van y le dan 13 vueltas a Jericó, tumban todos los muros de Jericó y toman posición en Canaán. Que después, posteriormente, es que el rey David le va a poner Jerusalén. ¿Qué sucede? Que los hijos de Israel, ellos pidieron un rey, que le pusieran rey a Samuel, al profeta Samuel, le dijeron queremos rey. Le dijo, oye, Dios me ha dicho que le ponga rey, pero ¿qué pasa? Samuel ya sabía la cosa y había ungido al rey David, pero Dios mandó a que le pusieran a Saúl como rey. El primer rey de Israel se llamó Saúl, pero al cabo del tiempo, Saúl por desobediente perdió su reinado y los filisteos, ¿sabe quiénes son los filisteos? Los filisteos son los mismos palestinos. Filisteo significa palestino. Los filisteos mataron el primer rey de Israel. ¿O usted cree que esa guerra viene de ahora? Esa guerra no fue ayer. Los filisteos mataron el primer rey de Israel. Mataron a Saúl y mataron a Jonatán. Y entonces entra David y David se le entrega el reinado de todo Israel. Entonces David, que ya andaba con el arca, hay una cosa que se llama el arca de la alianza, que es importante en esta historia, pero que ellos andaban con ella en la mano, y cada ratito el que le ponía la mano al arca, que era sagrada, que era una cosa de Dios, ¡pam!, se quedaba muerto. ¿Qué pasa? Que David quería fabricarle un templo a Dios, pero Dios dijo que no, que David había matado a demasiada gente, y le dijo, no, a tu hijo Salomón se le va a delegar esa función. Muere David, lo sustituye Salomón. Y entonces Salomón le pide a Dios algo que a Dios lo maravilló. Le pide ser el hombre más sabio del mundo. Y entonces Dios, aparte de eso, le da la honra de ser el primer hombre que construya el primer templo de Dios en la tierra. Y dentro del templo meta el arca de la alianza. Presten atención porque ahora no existe el arca. Le voy a decir cómo que desaparece. Pero estamos contando la historia de dónde vienen, quién es Haití en la Biblia. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo aquí? Salomón, que Dios confía en él y que lo hizo que le prometiera que nunca se iba a descarriar, como era el hombre más sabio del mundo, vinieron de todo el mundo a traerle oro, hasta de Etiopía, que se mudaron los hijos de Cu, Etiopía, que hoy es África, porque los hijos de Cu son los africanos. Bueno, hasta de ahí vino la reina de allá, la reina de Saba, era en Etiopía. Y se dice, para que vayan cogiendo, que Salomón le entregó el arca de la alianza. Eso son la gente, eso no lo dice la Biblia ni lo dice nadie. Pero fíjense por dónde van la cosa. Que a los cusitas, que a los hijos de Can se le entregó el arca de la alianza, el arca de Dios. Pero todo eso, usted sabe que no es así. Entonces Salomón terminó descarriado, terminó con 1000 mujeres. Pero un hombre que tenga 1000 mujeres, un hombre que está descarriado, como dicen estos tigres de los muchachos estos que salen por ahí con la cosa esa. Un hombre que tenga 1000 mujeres, 700 por 700 criadas, está descarriado. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Pero no solamente eso, si fueran 1000 mujeres israelitas o judías, no hubiera estado tan mal porque iban a obedecer a Dios. Pero ¿qué pasa? Que Dios le dijo que no se llegara a esas mujeres porque desde que se llegara a ella iban a comenzar. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con Amor,
Entonces Salomón comenzó a hacerle templo a Quemot, a Moloch y a toda una infinidad de Baales para adorar, y adoraban al diablo en el mismo centro de Jerusalén donde Dios lo había prosperado. Esto trajo como consecuencia que Salomón, Dios se le apareciera y le decía: tú fuiste encontrado falto, como le dijeron a Belsasar, mi hijo. Tú no te voy a... no. Entonces Dios decide cortar el reino de Israel por el pecado de Salomón. Pero dijo: no lo voy a cortar en tu reino, por amor a David y por amor a Jerusalén. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces ahí es cuando muere Salomón, lo sustituye Jeroboam, y entonces el reino se divide en dos. Aparece otro primo que se había ido para Egipto, y entonces se divide el reino en dos. Hay muchísimas profecías que hablan de esta división del reino. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. 10 tribus se quedaron en Samaria con Jeroboam, y 2 tribus, Benjamín y Judá, se quedaron en Jerusalén. Pero aquí seguimos con el problema. Jeroboam, el rey Jeroboam, escuche bien, porque por ahí vamos con el hilo conductor. El rey Jeroboam le prohíbe a los israelitas de las 10 tribus, que él le prohíbe que vayan a adorar a Jerusalén, porque él sabía que si se iban allá y con los sacerdotes, ellos se iban a quedar todo y lo iban a desbaratar el reino de Israel. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Entonces le prohíbe eso y comienza a fabricarles dioses. Y le hizo lo mismo que hizo Aarón a los israelitas en el desierto. Le hizo un becerro de oro y dijo la misma palabra. Dijo: he aquí tus reyes, he aquí tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Usted sabe lo que pasó con Dios con esto. Inmediatamente Dios determinó cortar el reino. Y ustedes saben a quién utilizó Dios para esparcir todos los israelitas. Bueno, para devolverme un chin con esta historia del descarrío, antes de que los israelitas desaparezcan, porque desaparecieron, para que se arrepintieran, Dios le mandó el profeta Elías y le provocó 3 años de sequía. Y ahí fue que el profeta Elías le dice con todo dolor, porque Dios le dice: trae agua porque se van a morir todos. Dice: reúneme a los 450 profetas de Baal. Oye lo que tenían esa gente ahí en el lado de Israel: 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Eso fue en el reinado del rey Acá, que ya Elías le había dicho: no lloverá sino por mi palabra. Pero ni eso le cortó el corazón a esos reyes de Israel, y terminaron ¿qué? Esparcido. Y ustedes saben qué imperio fue que le tocó darle para abajo a los israelitas, que no aparecieron jamás en la vida más que de manera espiritual, y que es a lo que hoy se le llaman las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le tocó nada más y nada menos al imperio asirio que había construido Nimrod. Alaba lo que él vive. O sea, el hijo de Can, los hijos de Cus, los familiares de Cus y el hijo de Can, que era Nimrod, que fue el primer poderoso de la tierra, que fabricó Nínive y que se fue para Asiria. Todo eso está en la Biblia, no me lo estoy inventando, yo se lo voy a ir poniendo. Bueno, pues ellos agarraron y sacaron los israelitas y metieron ahí gente de Babilonia y de todos los sitios. Y sacaron los israelitas y lo mandaron para todo el mundo. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. Desde ese momento
a esa parte de Israel, porque los judíos estaban en Jerusalén. A la parte de ahí de Samaria se le llamó, desde ese momento, presten atención al hilo conductor, se le llamó las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. ¿Y por dónde venimos con el pueblo haitiano? ¿Dónde está en la Biblia? Bueno, yo creo que eso lo he ido contando. El que tenga entendimiento entenderá. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que las ovejas perdidas de la casa de Israel no aparecieron más. Pasaron 2000 años o 1000 y pico de años desde las ovejas perdidas de la casa de Israel hasta que Cristo viniera y naciera como judío de la madre de la Virgen María. Nació Cristo y Cristo dice que Él es el enviado de Dios y que Él es el Salvador del mundo. Un campesino nacido en Galilea y que nacido en Nazaret, pero que se crió, nacido en Belén, pero que se crió en Nazaret, un lugar que pertenecía a Galilea, que tenía mucho pueblo. Galilea era la ciudad y Nazaret era un pueblecito. Estaba Caná de Galilea, estaba Nazaret, estaba Capernaum, muchos pueblecitos donde Cristo hizo su ministerio. Este campesino galileo aparece en el mundo diciendo que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Salvador del mundo, pero no aparece solo diciéndolo, que el hombre comienza a hacer milagros, comienza a resucitar muertos, los cojos caminaban, los ciegos veían, y por donde quiera que pasaba era una gloria. Había una multitud de 6,000 gente que no tenían comida, y Él agarró 2 panes y lo multiplicó y le dio panes a todo el mundo. Usted sabe lo que hicieron los judíos, que controlaban el templo de Jerusalén. Allí los fariseos y los escribas y fariseos y toda la jerarquía de la iglesia ortodoxa de ese Israel rancio que venía desde allá. Bueno, pues ellos crucificaron a Jesús. Pero sucedieron 2 cosas antes de crucificar a Jesús. Jesús dijo claramente a quién Él había venido. Cuando la mujer sirofenicia, esta historia es lo que tiene vínculo con la República Dominicana. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces él dice, es que yo fui enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son esos? Los que estaban, donde vivía Elías y lo que los asirios habían esparcido por todo el mundo hace casi 1000 y pico de años. Y entonces Cristo dijo, y después cuando mandó a los discípulos a predicar, dice, no vayan por camino de gentiles, ni vayan por casa de samaritanos, sino solamente id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que quería decir Cristo con eso? Que todo aquel que creyera en Él formaba parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Presten atención donde entra la República Dominicana. Todo aquel que crea en Cristo y que lo honre y que la gente que esté identificado, que tenga una identificación de Cristo, forma parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Santo! Y la mujer sirofenicia le dice que ella tiene su hija que tiene un demonio. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces Cristo le dice, está bien que yo coja la comida de los hijos y se la eche a los perros. Los israelitas le decían perro a todo el que no era del pueblo de Dios. Y ella le dijo, pero aún los perros pueden comer de las migajas que caen de la mesa de mi Señor. Y entonces ahí Cristo entendió que la mujer sirofenicia, cananea, en un versículo, bueno,
Cristo entendió que esta mujer era parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel y le curó la hija. Entonces, las ovejas perdidas de la casa de Israel jamás en la vida aparecieron físicamente. Pero esas gentes se esparcieron por todo el mundo y hay una contabilidad que dice que ellos fueron de los que se trasladaron a Babilonia, se trasladaron a Egipto, fueron entonces a Safaria. Safaria significa, es el nombre en hebreo de España, que posteriormente en el año 1492 la reina Isabel la Católica obligó a todos los judíos sefardíes y nos lo tiró para acá, para América. ¿Y lo tiró para dónde? Para el primer país del Nuevo Mundo, donde se construyó la primera catedral del Nuevo Mundo, donde se construyó la primera universidad del Nuevo Mundo, donde se construyó todo. Y nosotros nos pusieron el nombre por los dominicos, nos pusieron el nombre ya desde ese tiempo de dominicano, que significa perro del Señor. Si usted va a la mujer cananea, ¿qué es lo que ella dice? Los perros. Así trataban a los que no eran israelitas, los perros. Pero como Cristo dijo que nada más vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces él identificó los perros como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí es donde entra la República Dominicana. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió cuando se descubre el Nuevo Mundo? Tenía que descubrirse. ¿Por qué? Porque Cristo había dicho, presten atención a todo esto, para decirle de dónde que vienen los haitianos. Cristo había dicho claramente que Cristo no vendría hasta que el Evangelio no sea predicado en todo el mundo, señalando que era necesario que se descubrieran otros continentes para entonces el Evangelio se llevara ahí, que el que creyera y fuera bautizado será salvo y el que no creyera será condenado. Y entonces ahí es que llegan los españoles por la isla y le ponen a esto la Hispaniola. Hay otro lugar, sí, se habla de San Salvador, se habla de cosas, pero a la isla que le pusieron Hispaniola, la que se identificó y la que se marcó, fue la República Dominicana. ¿Por qué? Porque este es el nuevo mundo creado por Jesús. Todo nació en República Dominicana. Si este es el nacimiento del imperio hispano, está aquí exactamente. Y que dicho sea de paso, tiene un trazo profético en los últimos tiempos de defender al pueblo de Israel, porque hay muchos versículos que hablan de que Israel será defendido en los últimos tiempos. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Se le dio las dos alas del gran águila. Y Israel ahora mismo se está demostrando eso. En este momento nadie puede con Israel. ¿Qué es lo que sucede? Que el príncipe de Persia, aquel del que habló, porque Persia viene siendo, si nos trasladamos a la época de Noé, era hijo de Jafé. No, mentira. Persia viene siendo de los descendientes de Sem, que era de la promesa. Y era un hijo que se llamaba Elán. Los elamitas son los mismos persas, que después los persas ayudaron al pueblo de Israel. Esa es la causa por la que los persas, en el año 500 y pico antes de Cristo, Ciro el Grande viene y manda a restaurar al pueblo de Israel y a ponerle su templo de nuevo. Por eso, porque los persas eran aliados. Luego, con el tiempo, los persas y tenían su propia religión, Zaratruza, no me acuerdo el nombre. Y entonces después ellos se convirtieron, no me acuerdo en qué año, ellos se convirtieron al Islam. En el año 651 DC, los árabes musulmanes derrocan el imperio sasánida, último vestigio de Persia, y convierten a Irán al Islam. Desde entonces, el rostro espiritual de Persia cambió radicalmente, de politeísmo antiguo a zoroastrismo, época de Ciro, del zoroastrismo al Islam chiita dominante hoy. Este cambio no aparece predicho literalmente en las escrituras, pero encaja perfectamente en la narrativa del sistema de poder global que se opone a Dios. Y comenzaron a ser islamistas y a odiar al pueblo judío, y por ende, cuando
los elamitas, que son lo mismo persas, que son lo mismo de Irán, se le pone el nombre de Irán en el año 1925, se le pone el nombre de Irán cuando la dinastía de Reza Pahlavi coge el mando. Entonces Irán comienza a atacar a Israel y comienza a decir Irán. En 1979, la dinastía de los Reza Pahlavi fue coartada y sacado, y entró el reinado de los ayatolá, y su lema era muerte a Israel. Todavía hasta el sol de hoy. El congreso de ellos, ellos dictaron consigna por los bombardeos, y era muerte a Israel, muerte a Estados Unidos. Esa es la consigna de ella. Pero ¿qué pasa? Que los elamitas, esos mismos de Irán, tienen proxy aquí, y los proxy están en Haití, tienen mequita, tienen de todo. Pero ¿qué pasa? Que de dónde que descienden los haitianos, ya, para que tengamos una idea de quién es Haití en la Biblia. Los haitianos descienden de Cus, porque los cusitas fueron los que se metieron en Etiopía, que es la misma África hoy. Recordemos que Moisés tuvo relaciones con una mujer cusita. Es una realidad, existe en toda la Biblia los cusitas. Y los cusitas fueron de la misma reina de Saba, y ellos se instalaron, diferente a Nimrod que cogió por otro lado. Los cusitas se metieron todo en Etiopía y lo que es hoy África. ¿Y de dónde vienen los haitianos? De África. Incluso se está hablando de que la Confederación Africana, creo que como se llama, está por asumir a los haitianos como un estado africano. Que si esto sucede, agárrense. Conseguimos por primera vez nuestra independencia. Pero los cusitas que estaban de aquel lado, en la parte sur de la isla, no le gustó eso. A los cusitas no le gustó eso. Y entonces ellos decidieron romper esa independencia, que fue a lo que le llamó la independencia efímera, y ocuparon esta parte. La gente de Cus, los descendientes de Cus, que hoy son haitianos, que están en esa parte de la isla, decidieron ocupar, porque fue una ocupación, ocupar la parte este de la isla Hispaniola, para así alzarse con todo y ser ellos, y comenzaron a cambiar. Cerraron la universidad, la primera universidad del Nuevo Mundo la cerraron la catedral, la primera catedral del Nuevo Mundo, prohibieron el idioma español, nuestra identificación con la que Dios nos trajo, de los judíos sefardíes que vinieron por primera vez, la cerraron, y comenzaron a implementar, prohibieron el culto a Jesucristo, y comenzaron a implementar el culto a los Baales que ellos han hecho desde Cus, porque siempre han tenido ese culto a los Baales desde el día que Caín se descarrió, él se divorció de Dios y buscó su propio dios, y eran palos, y él este es mi Dios, porque Dios ya me desechó. Y de generación en generación, a eso es lo que se le llama Baales, esos dioses falsos, esos dioses que andan por ahí, que son esos palos, que todavía hay iglesias que lo tienen, eso, adorando palos y adorando yeso. Se postran delante de un yeso. Se postran delante de un yeso, haciendo lo mismo que hacía Caín. No quiero ponerme, tengo que decir, cálmate, que va muy bien. Entonces, en el año 1844, el pueblo, las ovejas perdidas de la casa de Israel, que estaban en el Nuevo Mundo y que fuimos los primeros que llegamos, que fueron traídos a la española, que fueron aquí, y que fue una mezcla de los judíos sefardíes con españoles y también con otros tipos, pero estábamos bien definidos en lo que queríamos. En el año 1844 es Jehová de los ejércitos, no digo que nosotros, Jehová de los ejércitos liberó, y entonces puso su símbolo y su emblema, y dentro de todo lo que es la contentura, lo que es el himno nacional, lo que es la bandera dominicana y lo que es el escudo dominicano, se pone una cruz, la cruz de Cristo, se pone una Biblia abierta con un versículo del Nuevo Testamento. Por eso nos identificamos como las ovejas perdidas de la casa de Israel, que es lo que representa a Cristo, que fue a lo que Él vino. Y entonces nos pone dos ramos, el olivo verde y el olivo silvestre, que representa a Israel y las ovejas perdidas de la casa de Israel. No, ya tengo que cortar el video, porque le voy a decir una cosa. En los últimos tiempos las cosas no vienen buenas
para las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque el ataque de Gog y Magog se va a hacer simultáneamente. Y Gog, mucha gente lo ha identificado como la parte norte de Israel, que lo dicen que es Rusia, pero también en esta parte los prosi de Gog son Persa y Cus. Persia, Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas. La casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas. Muchos pueblos contigo. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. ¿Quiénes son los prosi de Gog? Son los persas y Cus, los africanos, descendientes, y los que están allá al lado son los prosi de Gog, los que nos van a atacar a nosotros en los últimos tiempos. O sea, que esta invasión que nosotros estamos viendo está en la Biblia. Solamente el que no ha entendido nunca va a entender lo que yo estoy diciendo. Ahora lo que yo le voy a decir es una cosa, porque la Biblia dice que va a venir ¿quién? Un anticristo. Y si viene un anticristo, ¿contra quién va a venir? Contra los cristianos. Ya están matando cristianos en muchos sitios. Aquí no ha llegado porque nosotros somos un país que todos somos cristianos. De una u otra forma. Todos, hasta los ateos aquí son cristianos. Que lo está diciendo este señor y después lo voy a explicar por qué. Entonces va a venir un ataque feroz y la invasión de la isla está contemplada en el Génesis. Ya desde la coca que le hizo Can a Sem. Quieren invadirnos y quieren contaminarnos, pero es que hay un problema, y es que el anticristo no va a poder quitar la cruz que tiene ahí nuestro símbolo. El anticristo no va a poder quitar la Biblia abierta. Dice que desaparecerá del mundo, pero nosotros la tendremos. El anticristo no va a poder quitar los 2 olivos porque se quema. Hay que tener misericordia con los hermanos, porque el hecho de que tú seas de descendencia significa que tú no puedas formar parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si tú te conviertes, te arrepientes y aceptas a Cristo como tu único Salvador, ya tú formas parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que pasa es que yo estoy diciendo que nosotros representamos las ovejas perdidas en el plano real, en el plano físico, porque lo tenemos como emblema y nos van a atacar por nuestro emblema. De aquí trató de quitarse del escudo, trató de quitarse la cruz, trató de quitarse la Biblia, trató de quitarse, lo iba a hacer Danilo Medina, ya eso se trató de hacer, y en el futuro van a venir gobiernos que lo van a tratar de quitar, pero eso va a ser mentira del diablo. Prepárate, perro del Señor, porque lo que viene es victoria, porque con todo esto, cuando ya nosotros seamos atacados y seamos rodeados como Israel, porque si Israel va a ser rodeado, porque es el pueblo de Israel y porque es el pueblo de Dios, nosotros también vamos a ser rodeados, porque representamos a Cristo en nuestro emblema, en nuestra bandera, en nuestros escudos. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tenemos cruz, versículo bíblico, Biblia abierta y los 2 ramos. Eso no representa cosas de la maldad, representa al Señor. Y además somos los perros del Señor. No es casualidad de la vida que nosotros hayamos entrado en guerra. Escuche lo que le voy a decir, no lo estoy diciendo yo, lo dice Gatón, uno de los mejores, de los tipos más ubicados y de los tipos más estudiosos. Hemos entrado en guerra con los ingleses y le ganamos. Hemos entrado en guerra con los franceses y le ganamos. Hemos entrado en guerra con los españoles y le ganamos. Y hemos entrado en guerra con los haitianos y nos liberamos y también le ganamos. No es casualidad que la hayamos ganado toda. Eso es porque somos las ovejas perdidas de la casa de Israel y sabemos quién está de aquel lado y quién está apoyando, porque la intención de todo es la unificación de la isla para borrar nuestra identidad, para quitar el escudo, y no solamente quitar el escudo, unificar la isla y ponerle un solo nombre para que se llame
y vuelva a la antigüedad y borrar a todo lo que tenga que ver con Cristo, ponerle Haití. Que el Señor reprenda al diablo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te amamos y te glorificamos, Padre. Cúbreme, Señor, con tu sangre, dame fortaleza, cúbreme, cubre. Yo sé que tú eres el Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ningún espíritu de venganza que venga contra mí lo declaramos nulo, lo declaramos inoperante en el nombre poderoso de Jesús. Señor, cúbreme con tu sangre, séllame, que ya estoy sellado, pero séllame de nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Estamos aquí en el Sazón de Olga, un ambiente distinguido para personas distinguidas. Aquí usted puede pasar un momento agradable, puede compartir un momento con sus amigos y con su familia. Y un almuerzo, venga para acá, para que ustedes vean que lo que yo le estoy diciendo no es. Y vamos a entrar aquí por aquí, para que ustedes vean que lo que es el Sazón de Olga. El Sazón de Olga. La Cámara de Diputados aprobó un número de resoluciones mediante las cuales solicitan al Poder Ejecutivo la construcción y remodelación de diferentes obras para sus comunidades. Además, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, dejó conformada una comisión especial que estudiará 2 proyectos de ley sobre las candidaturas independientes encabezada por el diputado Elías Wessing Chávez. En otro orden, realizó una charla Menopausia Saludable, cómo prepararse para el cambio, presentada por la ginecóloga Priscila Jiménez, con el objetivo de promover conocimientos y herramientas prácticas para afrontar de manera saludable este proceso natural en la vida de las mujeres. Y entregó 5 pergaminos de reconocimientos a destacadas personalidades y entidades que han realizado valiosos aportes al desarrollo social y económico del país. Los pergaminos fueron otorgados al jurista y catedrático Alberto Cruz Eduardo, al empresario Pedro Juan Reyes, al Instituto Ateneo Amantes de la Luz, al periodista Carlos Manuel Estrella y al periódico digital Ciudad Oriental. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En este mes de la prevención del abuso infantil, alcemos nuestra voz para recordar que cada niño y niña merece crecer en un entorno seguro, lleno de amor y de respeto. Es nuestra responsabilidad proteger y garantizar los derechos fundamentales de los niños y las niñas. Desde el INAIPI hemos asumido el compromiso de trabajar día a día promoviendo su desarrollo integral, un ambiente sano, seguro y prácticas de buena crianza. El abuso infantil deja huellas profundas. Juntos podemos prevenirlo. Cuidemos nuestros infantes. Tolerancia cero a la violencia y al abuso infantil.